También tenemos como extraordinarias o accidentales a la resistencia por pendiente, resistencia en curva y resistencia por inercia. Entonces ya hemos descrito la resistencia por transmisión. Hemos visto que la variable fundamental es el rendimiento, que obviamente tiene un valor menor a 1, ya que la relación se lo efectúa en ese criterio. Entonces, eso es lo que hemos visto y vamos a continuar ahora viendo lo que es la resistencia por aire, aunque les hice ya alguna referencia, pero de todas maneras vamos a ver rápidamente a qué se refiere esta resistencia por aire. Dice, ¿no? Un vehículo circulando en una carretera está sometida a fuerzas exteriores provocadas por la acción del aire que se desplaza a una velocidad diferente a la del automotor. Luego, lo más importante, ¿no? Los esfuerzos que se generan en el vehículo, entonces se descomponen en 3 ejes y cada componente provoca diferentes acciones sobre el vehículo. Entonces, ese criterio ya vamos a ver en el croquis para hacer más rápida la explicación. Acá tenemos, ¿no? Que la figura donde podemos observar de qué manera actúa el aire sobre el vehículo. Entonces tenemos las fuerzas que se producen por efecto del aire cuando está en movimiento. Entonces hay un esfuerzo frontal, como pueden observar ustedes. Ese esfuerzo frontal obviamente puede ser desviado hacia arriba o puede ser desviado hacia abajo. Si es desviado hacia abajo, entonces lo que sucede es que vamos a sistematizar obviamente el efecto de las fuerzas en los ejes del vehículo. Y ese esfuerzo estamos viendo a través de las fuerzas F sub Z, ¿no? Como se ve en el croquis. Y finalmente tenemos el esfuerzo lateral, o sea, F sub Y, que se puede deber específicamente a efecto del viento. Entonces, esta fuerza puede hacer que el vehículo tienda a volcarse. Claro que los fabricantes ya conocen, digamos, los efectos básicos que se tienen, ¿no? O sea, rutinarios. Obviamente, efectos como los huracanes, por ejemplo, ya son eventos extraordinarios y eso evidentemente es incontrolable. En todo caso, ya eso no trata lo que queremos estudiar, ¿no? Bien, entonces volviendo hacia atrás, ya podemos ver lo que dice acá, el esfuerzo frontal, ¿no? Dice, un esfuerzo frontal F sub X con una dirección coincidente con el eje de la carretera le provocará una resistencia al avance. Esta acción a elevadas velocidades asume gran importancia, pudiendo ocasionar un incremento del consumo de combustible mayor al 30%. O sea, esta parte que acabamos de leer es el efecto, ¿no? Debido a la fuerza frontal F sub X. O sea, en otras palabras, es la fuerza más incidente sobre el vehículo. Ahora vamos a hacer referencia sobre la fuerza o el esfuerzo, perdón, F sub Z, ¿no? Que actúa en los ejes del vehículo. Como dice acá, que actúa sobre los ejes delantero y trasero, provocando una disminución del peso del vehículo. Un vehículo circulando a 200 kilómetros hora puede descargar el vehículo en el orden de los 120 kilogramos. Ahora, evidentemente, acá insisto, esta partecita. Nuestros criterios de velocidad para nuestro diseño geométrico es máximo 120, ¿no? Entonces 200 no lo vamos a alcanzar casi nunca y si alcanzamos va a ser muy eventualmente, así que no nos preocupa este esfuerzo vertical F sub Z, o sea, en otras palabras, lo vamos a despreciar. Luego el F sub Y, o sea, un esfuerzo transversal F sub Y, que provoca la deriva del vehículo cuando se presentan vientos laterales. Estos esfuerzos pueden llegar a afectar la estabilidad del vehículo. Como les dije, los fabricantes ya consideran
obviamente el efecto lateral que pueda existir debido a los vientos, que normalmente también son máximo, llegan a ser hasta 120 kilómetros hora. Obviamente un huracán genera mayor velocidad, entonces desde luego que ese es un evento extraordinario que felizmente, por ejemplo, en nuestro medio no lo tenemos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, por las características de análisis y las condiciones, entonces también este esfuerzo F sub i es obviamente descartado. Pues ahora nos hemos de abocar a hacer el estudio del esfuerzo frontal específicamente. Las fórmulas que vamos a estudiar van a estar referidas a ese aspecto. Dice, ¿no? Un vehículo que se desplaza en un medio fluido aire con una velocidad v y suponiendo la velocidad del aire nula con respecto a la calzada, soportará una resistencia residual al avance denominada resistencia del aire. Aquí tenemos la fórmula ¿ya? De la resistencia total del aire, que es igual a 0,5 por el coeficiente de forma, por la superficie transversal, por la densidad del aire y la velocidad elevado al cuadrado. ¿Ya? Por si acaso, las unidades, esta superficie frontal está en metros cuadrados, esta densidad está en kilogramos por metro cúbico y esta velocidad está en metros sobre segundo. Ojo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a transformar más adelante. Sigamos. Acá precisamente indica lo que acabo de explicarles, ¿no? O sea, qué variables participan para determinar el valor de la resistencia total debido a la influencia del aire. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente criterio. Esto ya lo hemos visto, entonces vamos a pasar a ver directamente las variables de la fórmula a manera de retroalimentar. R sub A, entonces la resistencia del aire en kilogramos. Ya luego vamos a explicar la obtención de la resistencia específica, que sería en kilogramos por tonelada. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver, insisto, luego. Muy bien, luego la velocidad del vehículo, ya les había dicho que en la fórmula que hemos presentado está en metros sobre segundo. Luego, tenemos la proyección del vehículo sobre un plano normal al del movimiento en metros cuadrados. Y Rho, que resultaría ser la densidad del aire en kilogramos por metro cúbico. Entonces, eso es lo que tenemos. Muy bien, entonces vamos a continuar viendo algunos criterios, ¿no? Dice, la proyección del vehículo sobre un plano normal al del movimiento S, o sea, esta proyección, se denomina superficie frontal. ¿De acuerdo? Entonces, además vamos a hacer algunas aclaraciones un poquito más adelante para ver de qué manera podemos determinar inclusive nosotros. ¿De acuerdo? Luego, el C sub X, perdón, es un coeficiente adimensional que depende de la forma geométrica del vehículo y recibe el nombre de coeficiente de forma. Este coeficiente de forma en realidad en esta fórmula es el problema. ¿Por qué? Porque depende del acabado de la carcasa del vehículo. Entonces, además, hay condiciones un poco especiales que obviamente los vamos a ir explicando. Muy bien, ahora nos vamos a dedicar un poquito a obtener la fórmula de cálculo de la resistencia del aire. En primera instancia, lo que vamos a hacer es, obviamente, es reemplazar en la fórmula inicial la densidad del aire, ¿ya? Que es 1.255 kilogramos por metro cúbico a 15 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Entonces, haciendo este reemplazo, ¿ya? Obviamente, lo que vamos a tener es esta ecuación. R sub A igual a C sub X por S por B elevado al cuadrado sobre 16. Muy bien. Ahora, como esta velocidad está en metros sobre segundo, entonces eso vamos a transformar a kilómetros por hora.
Ya, entonces decimos, ¿no? Expresando la velocidad en kilómetros hora. Entonces, saben ustedes cómo se transforma, ¿verdad? Ah, no, todavía no hemos visto, disculpen. Esto se transforma dividiendo, o sea, la velocidad entre 3.6 y eso elevando al cuadrado. Entonces, por eso, 3.6 elevado al cuadrado por 16 me sale 207. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos justificando la forma de cómo estamos haciendo la transformación, en este caso, de la velocidad a kilómetros hora. Ahora bien, vamos a seguir viendo algunas otras situaciones. Creo que en unidad ya estamos, obviamente, correctamente bien. ¿Ya? Entonces decimos, ¿no? Los valores del coeficiente de forma, entonces dice, ¿no? El coeficiente C sub x es máximo para un plano de espesor despreciable ortogonal a la dirección del movimiento igual a C sub x igual a 1.2. Entonces, aquí tenemos una tabla. Obviamente esta tabla no es actual, es antigua, simplemente lo sigo manejando en la idea de que ustedes observen de que, fíjense, el rango de variación de C sub x es de 1.20 a 0.15. Claro, en los intermedios están los diferentes tipos de vehículos que obviamente nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Pero lo que en realidad llama la atención es el rango, ¿no? De 0.15 a 1.20, fíjense ustedes cuál es el que voy a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que llama la atención. A ver, un poquito vamos a hacer una especie de revisión a esta tabla. Para un automóvil antiguo, entonces C sub X sería entre 0.85 y 1. Para un ómnibus o camión, entre 0.70 y 0.90. Para un automóvil moderno pequeño, entre 0.30 y 0.40. Mediano, 0.30 y 0.40. Grande, entre 0.40 y 0.50. Para automóviles de carrera con ruedas exteriores, pues ahí se pueden dar cuenta ustedes de que es una tabla de un estudiante antiguo, entre 0.25 y 0.35. Y para automóviles sport carenados en 0.15 y 0.25. Ya, entonces, ¿a qué se debe de que el coeficiente es muy variable? Sobre todo se debe ya al acabado que se tiene ya del vehículo. A ver, vamos a mostrar esto. Este vehículo que les he mostrado, obviamente, debe ser de un modelo 2015, 2016, pero ¿qué me llama la atención acá? Lo que me llama es el acabado, ¿ya? Fíjense, casi es en formas circulares. Evidentemente acá, digamos, hay un pequeño ángulo, pero que es la mínima parte. Y fíjense, aquí atrás inclusive los acabados son en formas circulares. Entonces, eso es lo que afecta de sobremanera para definir en este caso, el coeficiente de forma. Y ustedes mismos se van a fijar en los últimos modelos de los vehículos, pues los acabados siempre casi son en formas circulares. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se debe lo que estamos denotando, por qué la variación del coeficiente de forma es tan amplia. Muy bien, entonces vamos a volver a nuestro análisis que estamos efectuando. Muy bien, entonces con eso, obviamente, perdón, nos falta todavía esta descripción. Acá está, hemos descrito esta tabla. Y bueno, ahora nos hemos de referir un poco a lo que significa la superficie frontal. ¿De acuerdo? Entonces, la superficie frontal, o sea, el área de la superficie frontal, obviamente dice, ¿no? Los rangos de los valores de S, que es la superficie frontal, para distintos tipos de vehículos se consigna en la tabla 2.2. Precisamente es la tabla que estamos observando en este momento, ¿ya? Ahora, evidentemente,
estas son las sugerencias o los valores que aproximadamente tienen cada uno de los vehículos, ¿ya? Por ejemplo, un coche de carrera varía entre 0,61, un automóvil tipo taxi entre 1,50 y 2,50, un ómnibus entre 4 y 6,50, un camión entre 4 y 8 metros. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, pero parece que hay ómnibus doble piso que más o menos alcanza una altura de 5 metros. Con 5 por 2 que tiene el ancho promedio, serían 10 metros cuadrados y solamente estamos tomando 6,50. ¿Saben qué? Para definir estos valores, ya evidentemente yo mido el ancho y el alto, pero eso lo multiplico por 0,8. O sea, solo se considera el 80% de la superficie total. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación vamos a ver precisamente esa recomendación y decimos, ¿no? Puede estimarse aproximadamente la superficie frontal mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Aquí está la fórmula, fíjense. El valor de la superficie frontal S es igual a 0,8, o sea, solo es 80% de la base o del ancho, que podríamos decir, por H, que resultaría ser la altura. ¿De acuerdo? Entonces, con eso estamos despejando las dudas que obviamente pueden surgir, en cualquier momento. Repito, B es el ancho máximo del vehículo en metros. H es la altura máxima del vehículo también en metros. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, evidentemente, nosotros podemos calcular ya el valor del efecto de la resistencia por aire. Entonces, una vez que hemos hecho las aclaraciones sobre la fórmula que se usa para calcular, vamos a ver ahora el siguiente caso. Concretamente nos estamos refiriendo a la resistencia por pendiente. Muy bien. Las resistencias por pendiente, entonces, ya se generan normalmente cuando el vehículo circula en una pendiente positiva, lo que normalmente nosotros llamamos en subida. Obviamente, el vehículo, ustedes se han debido dar cuenta que cuando está en pendientes negativas o en bajada, también hace un esfuerzo de bajar, especialmente en vehículos pesados cargados, ¿no es cierto? O sea, se ayudan a controlar el vehículo con el motor mismo del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso se genera debido a que la fuerza resistente que hay en subida, pues se transforma en fuerza motriz, en bajada. Entonces, ahí está el problema. Por esa razón, el accionar de los vehículos es de esa forma. Pero vamos a ver esta primera parte y vamos a explicar con un croquis para que ustedes me entiendan mejor. Dice, ¿no? Si un vehículo se desplaza sobre un plano inclinado que forma un ángulo alfa con respecto al horizonte, su peso P puede descomponerse en dos fuerzas. A ver, esto más veremos. Una componente normal a la calzada, que sería P por el coseno de alfa, y una componente paralela a la calzada, que sería P por el seno de alfa. Entonces, estas dos relaciones que ustedes observan, quiero mostrarles en un croquis. Y eso vamos a hacer inmediatamente. Fíjense ustedes, aquí tienen el vehículo en pendiente positiva y acá tenemos en pendiente negativa. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente para mostrarles la fórmula que les he dicho, ubicamos el peso del vehículo, ¿ya? Y en función de la inclinación de la calzada, de la carretera, que lo hemos denominado alfa, y que por condiciones geométricas se nos reproduce en esta posición, calculamos esta fuerza P sub T, que se opone al movimiento. Fíjense, el movimiento es en este sentido, pero esta fuerza P sub T está trabajando en sentido contrario.
Ahora, adicionalmente, hay una fuerza resistente que se provoca debido a la rodadura, ¿de acuerdo? Y a eso lo llamamos F sub E, ¿de acuerdo? Ahora, como esta fuerza P sub T está en sentido contrario al movimiento, repito, entonces esta sí se llama resistencia por pendiente. Ahora, pasemos a la figura de la derecha. Fíjense, otra vez tomo en cuenta la ubicación del peso del vehículo. Hacemos la descomposición respectiva. Ahora, veamos cómo actúa P sub T. Fíjense, sabemos que el movimiento es de arriba hacia abajo y esta fuerza P sub T tiene sentido también de arriba hacia abajo. Entonces, por esa razón, ya deja de ser, obviamente, resistencia por pendiente, sino que se transforma en una fuerza motriz. O sea, si nosotros no nos ayudamos a controlar el vehículo, y esto especialmente en vehículos pesados se observa, con el motor del mismo, entonces podemos generar pues un descontrol en el vehículo, ¿no es cierto? Entonces eso sería obviamente lapidario. Entonces esa es la razón por la que estamos o hacemos este análisis para que ustedes se ubiquen exactamente qué es resistencia y qué es fuerza motriz. Muy bien, entonces con esa explicación vamos a volver nuevamente a la vista donde estuvimos, ¿verdad? Entonces ya sabemos de dónde sale P por el coseno de alfa y de dónde sale P por el seno de alfa. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta el siguiente criterio. Dice, ¿no? Si se considera la resistencia al avance que provoca dicha rampa, la misma puede ser expresada por, fíjense, resistencia total igual a P por el seno de alfa menos, ¿ya? Resistencia a la rodadura por el peso por 1 menos el coseno de alfa. Muy bien, esta tendría que ser la ecuación para calcular el valor de la resistencia. Pero aquí hay algunos detalles, ¿ya? Y les voy a explicar. El coseno de alfa. Alfa habíamos dicho que es la inclinación de la calzada. Pero ese valor de la inclinación de la calzada puede valer 2 grados, 5 grados, hasta 10 grados podemos considerar, ¿ya? Grados, no en por ciento. Entonces, si calculamos el coseno de 5 grados, y si pueden hacerlo en su calculadora, háganlo, pues eso me sale 0,99. Entonces, si de 1 le voy a restar 1 menos el coseno de alfa, entonces, o sea, me va a salir 0,0001. Y multiplicado por todos estos valores debido a la resistencia y al peso del vehículo, pues me va a salir un valor muy pequeño. Por eso que esta parte, ya lo que se hace es eliminarlo, o sea, despreciarlo. Y me voy a quedar que la resistencia es solamente P por el seno de A. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora bien, de todas maneras voy a retroalimentar con este párrafo lo que acabo de explicar. Y dice, ¿no? El primer sumando expresa la resistencia propiamente dicha que provoca la rampa, mientras que el segundo responde a una disminución del efecto resistente a la rodadura en horizontal, debido a la disminución del peso del vehículo sobre la calzada. ¿De acuerdo? Entonces, nos estamos refiriendo a este elemento que obviamente haciendo números me va a dar un valor demasiado pequeño y por esa razón es despreciable. Entonces, ya habiendo considerado, además, dice esta condición más, si la pendiente longitudinal de la calzada tiene sentido negativo, que sería el descendente, ya la resistencia pasa a convertirse en esfuerzo motriz, o sea, en fuerza motriz. Y el mismo estará expresado por, bueno, vamos a ver la fórmula. Bueno, esto ya lo hemos explicado, aquí está. Ya,
Aquí dice menos R sub pi, claro, evidente menos R sub pi porque ya no es resistencia, sino es fuerza motriz. Y si hacemos el análisis por cuestiones de analogía, siempre va a ser AP por el seno de alfa menos R sub R por P y por 1 menos el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, dice, ¿no? Normalmente las pendientes de las calzadas están expresadas por la tangente, o sea, por el desnivel H en metros para una longitud, perdón, horizontal L, el valor de P por el seno de alfa resultaría ser. O sea, si bien nosotros tenemos acá el seno de alfa, ya, y por estudios topográficos sabemos que la tangente de alfa significa pendiente. Y esa tangente de alfa simplemente es la relación del desnivel H con la distancia horizontal L, ¿verdad? Entonces, lo que podemos escribir en función de P por el seno de alfa es P por la tangente de alfa por el coseno de alfa, ¿de acuerdo? Ahora bien, obviamente, la tangente de alfa va a expresar la pendiente, insisto. El coseno de alfa, fíjense, hace rato hacía esa referencia, ¿no? En realidad vamos a tener, en cuestión de pendientes, obviamente hasta un 12% de pendiente, que eso me va a generar un ángulo vertical en todo caso de hasta unos 8 grados. Si saco el coseno de 8 grados, me va a salir 0.9998. Entonces, eso, ¿qué hacemos normalmente? Es igual a 1, ¿no ve? Entonces, esto puede quedar despreciado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ya lo que vamos a decir es lo siguiente. Dado que las pendientes de las calzadas son inferiores al 15%, puede simplificarse y expresarla de la siguiente manera. Que P por el seno de alfa aproximadamente es igual a P por la tangente de alfa. Obviamente, en este caso, despreciando este valor del coseno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería, y quedaría directamente este coseno de alfa como 1, y tendríamos P por la tangente de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, para que ustedes obviamente queden más tranquilos, y que esto no es una especulación, ni tampoco una imposición, pues estos errores porcentuales que se cometen con dicha simplificación se exponen en la tabla 2.3. Aquí está la tabla 2.3, ¿ya? Y hacemos lo siguiente. Fíjense, para una pendiente del 5%, el coseno de alfa es 0.999, que obviamente va a tener un error del 0.1%, refiriéndonos a este coseno, ¿no? Si la pendiente fuera 10%, entonces el coseno sería 0.995 y el error que cometería sería de un 0.5%. Y finalmente, para un 15%, entonces el coseno de alfa sería 0.989 y el error sería 1.1%. ¿De acuerdo? Entonces, eso estamos viendo, insisto, en el afán de que este coseno de alfa va a ser, obviamente, igualado a 1. ¿De acuerdo? Por esa razón. Y, continuando entonces. Dice, en virtud a que estos valores son despreciables, entonces puede ser expresada como la resistencia, ¿no? Igual a P por la tangente de A. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si se expresa la resistencia en kilogramos y P en toneladas, entonces obviamente debemos cambiar esto. Repito, este peso a kilogramos, ¿ya? Normalmente está expresado en toneladas, en este caso. Entonces, sería o dividido entre 100, ¿de acuerdo? No, perdón. Seguimos manteniendo el P y esta tangente de alfa más bien
lo vamos a asimilar como una pendiente, pero la tangente de alfa, como es relación de metro sobre metro, y para transformar en por ciento, entonces tengo que dividir entre 100, esta fórmula. Entonces, dividiendo 1000 entre 100, me queda 10, sigo multiplicando por P, y esta tangente de alfa ya lo he transformado a una pendiente en por 100, ¿ya? Entonces, esta sería la fórmula que me va a permitir calcular la resistencia total por pendiente, ¿ya? Y obviamente sus unidades sería en kilogramos. Pero si yo quiero transformar a kilogramos por tonelada, o sea, tener una resistencia específica, ¿ya? Para que sean kilogramos por tonelada, entonces a esta ecuación lo tengo que dividir entre el peso del vehículo. Entonces, haciendo eso, P con P se me va a eliminar y me va a quedar 10 por la pendiente. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en la siguiente pista o diapositiva, ¿no? Aquí está. Entonces, la resistencia específica por pendiente será 10 por la pendiente expresado en por ciento directamente, ¿no? Ya no haciendo las transformaciones respectivas. Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular, insisto, la resistencia a la rodadura. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a ver, o perdón, a la resistencia a la pendiente. Vamos a pasar a ver ahora la resistencia por curva. ¿De acuerdo? Pero en primera instancia vamos a analizar por qué aparece una resistencia en la curva. ¿Ya? Entonces vayamos desarrollando conjuntamente. Dice, ¿no? En los vehículos pueden presentarse resistencias adicionales en curva motivadas en las siguientes causales. Debido a que el cambio de dirección no permite aprovechar el total de la fuerza de inercia que posee el vehículo al entrar en curva, ¿ya? Entonces, acá podemos hacer un pequeño alto y decir, ¿cómo es esto? No permite aprovechar el total de la fuerza de inercia que posee el vehículo al entrar en curva. O sea, eso quiere decir, ustedes saben bien, inclusive eso me puede pasar cuando esté caminando. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una bicicleta. Yo estoy en la bicicleta y estoy por llegar a una curva donde mi visibilidad es mínima, además de que obviamente una curva significa una maniobra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Pues reduzco de velocidad, ¿de acuerdo?